Ahí está grabando y no, bueno, no importa. Después vemos si lo puede subir. No, no me da opciones en esta versión, ¿sí? Por ahí en la otra versión habría que ver si de alguna manera lo vamos a solucionar. Bueno, nosotros en la clase anterior empezamos a ver un poco la idea del empleo, ¿sí? Cuando vimos, trabajamos un poquito con el tema de LinkedIn, eh, no para ver, digamos, eh, cómo usar técnicamente la red, porque es muy simple y para ustedes es como cualquier otra red que puedan usar, sobre todo es muy parecida a Facebook. Sí quería poner de relieve la importancia de LinkedIn desde dos lugares. Una, desde el lugar de buscar recursos humanos para una organización, ¿sí? Eh, Ahora vamos a ver cómo son los procedimientos. Y otra de la idea de ofrecer servicios para ser contratados, ¿sí? Entonces, veíamos cómo LinkedIn es una red social donde uno arranca poniendo su currículum, pero también hace posteos, busca contactos y trabaja con esos contactos en lo que habitualmente se le llama networking, o sea, este, reunirnos por temas de, que tengamos intereses en comunes de lo laboral, sirve para que nos ubiquen como proveedores también, no solo como empleados, y nosotros a la inversa también este, buscar eh, proveedores o recursos humanos. LinkedIn, entre otras cosas, es una gran fuente de reclutamiento de recursos humanos y sirve, o sea, ¿qué es reclutamiento de recursos humanos? Es tener disponibles recursos humanos para tomar en relación de dependencia o para contratar servicios. Hoy, en esta dinámica de trabajo donde la inmediatez es una de las características en cuanto a la resolución de los problemas que van apareciendo a ser resueltos en el trabajo, hoy necesitamos mucho de lo colaborativo y de tener herramientas que nos permitan ese tipo de interacciones. Reclutar es tener disponible, ¿sí? No es todavía seleccionar, sino es tener disponible, por ejemplo, talentos. Hoy, cuando se habla mucho de seleccionar talentos, más que este, no se utiliza tanto el término personas o recursos humanos a la hora de seleccionar, sino lo que se busca es talento, porque tiene determinadas particularidades los requerimientos de trabajo, ¿no? En cuanto a la adaptación, al trabajo en grupo, a la facilidad de construir rápidamente conocimiento para resolver problemas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poco LinkedIn. Siendo la función específica del Departamento de Recursos Humanos, que es lo que vamos a ver hoy, a nosotros nos importa comprender el rol de este área, ¿sí? Y yo voy a hacer una pequeña recorrida por cómo se llamaba antes esta función y dónde se ubicaba para poder comparar con cómo se llama ahora, dónde se ubica en el organigrama de esa organización y por qué esto es así ahora, ¿no? El área de recursos humanos antes se llamaba, o el responsable antes se llamaba jefe de personal, ¿sí? Si ustedes ven algún lugar donde todavía tiene jefe de personal, es una antigüedad, ¿sí? Pero es una cuestión más que escapa, que va más allá de lo semántico, ¿sí? Este, ¿Por qué hoy eh, no se habla de jefe de personal, sino se habla de jefe o gerente o responsable de la gestión de los recursos humanos? Antes, las personas en la organización eran como partes de engranajes, ¿sí? Entonces, las tareas eran más rutinarias, las decisiones se tomaban bien arriba, las decisiones hasta las operativas, ¿no? Se le decía a la gente cómo tenía que trabajar. Y
se le establecían los procesos y la gente hacía siempre lo mismo. Los días de trabajo eran este, muy rutinarios, cada vez más rutinarios a medida que nos vamos alejando en el tiempo hacia atrás. ¿Sí? Este, y las organizaciones mantenían su estructura a lo largo del tiempo, durante mucho tiempo. Iban teniendo cambios, pero esos cambios no eran tan rápidos como los de ahora. Eh, en la actualidad, ¿sí? Las organizaciones requieren de dos recursos esenciales. Uno, la tecnología, y otro, los recursos humanos que van a usar esa tecnología, ¿sí? A poner esa tecnología al servicio de resultados que uno quiere conseguir, pero sobre todo los recursos humanos, además de usar esa tecnología, ¿sí? Aportarle inteligencia y creatividad a la organización. Ya no alcanza con que tengamos personas capaces de hacer tareas rutinarias, sino necesitamos gente que piense, que cree, o sea, crear negocios, crear nuevos procesos, eh, eh, que tomen hasta en algún punto decisiones o que proponga, no importa el nivel de la organización donde esté, este, puede proponer decisiones a tomar. ¿Proponer cómo? En los equipos de trabajo. ¿Sí? Antes las organizaciones eran bien verticales, giraban en torno a un gerente, a unos pocos gerentes o jefes departamentales, y abajo muchos trabajando desde lo operativo. ¿Sí? Hoy las organizaciones son más circulares o más horizontales. Esto significa que tenemos mucha gente en igual jerarquía por el tema del trabajo en equipo y este trabajo en equipo, la principal diferencia con el trabajo en equipo de antes es que antes los roles estaban bien determinados. Vos haces tal tarea, el empleado A hace tal tarea, el empleado B tal tarea, el empleado C tal tarea. A veces les digo, ni importaba el nombre del empleado. ¿Sí? Lo que importaba era la tarea que hacía, porque era siempre la misma. Hoy esa situación cambió, porque buena parte de las tareas, ¿sí? Están eh, desarrollándose con algún proceso tecnológico. Pero más allá de eso, necesitamos las personas pensando el rumbo de la organización, pensando estrategias, generando nuevos proyectos, tomando conocimiento del entorno, de las cosas nuevas que aparecen y que tenemos que usar y que al momento que aparecieron no las conocemos y que tenemos que poder este, construir ese conocimiento para poder ingresarlo a la organización. Entonces, esta dinámica de trabajo es totalmente diferente. ¿Sí? Y lo colaborativo, ¿sí? Antes era, vos haces esto, yo hago esto y tal persona hace esto. Repartimos las tareas y ahí estamos. Hoy lo colaborativo es entre todos, vemos qué hacemos y cómo lo hacemos. ¿Se entiende esta diferencia? Sí, sí. Esto es más allá de la jerarquía y los roles, porque siempre va a haber jerarquías y siempre alguien tiene la responsabilidad sobre las decisiones en general que se tomen. ¿Sí? El equipo de trabajo propone y alguien toma la decisión, bueno, este es el camino que vamos a seguir. Y ahí vamos todos con ese camino. Pero no un camino decidido total, o sea, creado desde arriba. Es un camino creado del equipo y decidido entre opciones que se plantean arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, alguien tiene que asumir la responsabilidad de la toma de decisiones, pero la construcción de esas decisiones, sobre todo de esa planificación, es colectiva. Y el área de recursos humanos, esto por un lado, en cuanto a las características de por qué ahora cambiamos la palabra personal por la palabra recursos humanos. Y
que como habrán visto, excede a lo semántico, ¿no? O sea, el rol es totalmente diferente. Y el otro tema es dónde se ubica el área de recursos humanos, ¿sí? Antes era un sector dentro del área de administración, ¿sí? Se ocupaba de algunas cuestiones jurídicas, del control de las cuestiones vinculadas a la conducta dentro de la organización y de la liquidación de los sueldos y las cargas sociales, ¿sí? Hoy ya no se ubica en los niveles medios o más abajo del nivel medio de la organización, sino se ubica bien arriba, ¿sí? O formando parte de la gerencia o inmediatamente abajo de la gerencia, si hay un área específica de recursos humanos. A veces en las pymes la gerencia tiene la función de administrar los recursos humanos, ¿sí? Porque no tiene tanta estructura. Hay pymes por ahí un poquito más grandes, y ni hablar de la gran empresa, que tiene una gerencia de recursos humanos y está ubicado por encima del resto de los departamentos de la organización. ¿Por qué esa ubicación tan arriba en la pirámide organizacional, en el organigrama? Porque tiene que tener una mirada sobre toda la organización, ¿sí? ¿Y qué implica tener una mirada sobre toda la organización? Implica buscar que todo el equipo funcione, ¿sí? Siempre es muy útil comparar con lo que habitualmente vemos en cualquier deporte, ¿sí? El técnico de un equipo de fútbol, de básquet, de vóley, de cualquier equipo de un deporte colectivo, el técnico es el responsable máximo de lo que ocurre en ese equipo. Es el gerente de recursos humanos de ese equipo. Y lo vemos en el fútbol, para los que son futboleros, que a veces un equipo no funciona, cambian solo el técnico y empieza a andar. ¿Qué hizo ese técnico para que ese equipo empiece a andar? Eh, Le dio otra dinámica de trabajo al, al equipo de colaboradores con el que cuenta para llevar adelante los objetivos. Entonces, en este contexto, ¿sí? Ese área de recursos humanos que está ubicado bien arriba en la organización tiene la siguiente función, ¿sí? Vamos a mencionar la función y vamos a asociar las funciones, ¿sí? Con recursos tecnológicos. Acá, por ahí pueden tomar nota de esto de pensar recursos tecnológicos para cada una de esas funciones. Una primera función es empleo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es empleo? Empleo es reclutar y seleccionar personas, recursos humanos para la organización, ¿sí? No es una tarea más, porque lo que hoy todo el mundo acuerda es que lo que se busca es seleccionar talentos, ¿sí? Antes se seleccionaba para un puesto de trabajo, para un puesto determinado. Se seleccionaba un empleo administrativo, ¿sí? Hoy se selecciona para la organización. Arranca en alguna función determinada, ¿sí? Pero tiene que ser un recurso humano capaz de trabajar desde su perfil en toda la organización. Tiene un perfil administrativo, ¿sí? Este, que no solo sea capaz de desarrollar determinadas tareas administrativas, este, por ejemplo, contables, ¿sí? Sino a la vez poder pensar la organización, generar proyectos, buscar productividad, ¿sí? Entonces, en la función de empleo, las tareas son dos. Reclutamiento, tener disponibles talentos para seleccionar, y selección. A veces, en las pymes, o generalmente en las pymes, esta función puede estar tercerizada. Esto es, delegárselo a una eh, consultora de recursos humanos, ¿sí? Pero esto es porque muchas veces
la organización tiene pocos empleados y no tiene alguien que tenga el perfil para seleccionar. Pero si bien se puede tercerizar ese perfil, ¿sí? Quien recluta y quien selecciona, que son los que usan la base de datos y los que conocen los procedimientos de selección, si no lo tengo dentro de la organización, este, la otra opción es, o sea, la otra opción no, si bien eh, lo tercerizamos, los responsables de esa organización, ¿sí? Tienen que ser parte de ese proceso, porque no me pueden traer cualquier recurso humano que por ahí no encaje con las pretensiones que tenemos para nuestra organización. Es decir, que esa consultora, si es que la contratamos, va a desarrollar buena parte del proceso, pero la decisión final, este, y en las entrevistas finales, justo con eso, junto con eso, la decisión final, van a estar los responsables máximos de la organización. ¿Qué recurso utilizamos acá? Bueno, base de datos. ¿Sí? A veces la organización tiene sus propias bases de datos, viene alguien a traerme un currículum, en vez de arrumbar el papelito por ahí, lo guardo en una base de datos, donde tengo los teléfonos y el perfil, o sea, los datos de contacto, mejor dicho, y el perfil de esta persona en el currículum. Me fijo también cuáles son sus redes, las redes sociales de esta persona, y vinculo esa base de datos con LinkedIn, con Facebook, con Instagram, con Twitter, que me muestran rasgos distintivos de la persona. ¿Sí? Entonces, si tengo mi propia base de datos para reclutar, necesito incorporar a alguien, busco ahí y empiezo a llamar a los que de alguna manera preselecciono para ser llamados en función de lo que tengo ahí. Si no los tengo, salgo a buscar afuera. Eh, bueno, y como recién decíamos, LinkedIn es una muy buena fuente de reclutamiento. Otra de las funciones, hasta acá vamos, no sé si voy muy rápido. No les veo Ah, las bien. caras, no sé si están perdidos o me van siguiendo. No, Más muy o menos. ¿Estamos bien? bien. Sí. Otra de las funciones del área de recursos humanos es administración. ¿Sí? Administración tiene más que nada que ver con legajos del personal, ¿sí? Control de horarios y de ausentismo. Eh, Control de acá, horarios. ¿Y qué más? control de horarios y de ausentismo, ¿sí? Ah, está bien. Eh, y también la administración recibe información para la liquidación de sueldos. ¿Sí? ¿Qué información? Hay datos fijos de los trabajadores, que eso no varían mes a mes, pero sí hay datos variables que son muy importantes luego para la liquidación de sueldo, que son las llamadas novedades mensuales. ¿Sí? Ejemplo, comisiones, horas extras, eh, premios por productividad. ¿Sí? Esos datos variables eh, requieren de determinados procedimientos, sobre todo para el control. Imagínense, vamos a un caso simple, el caso de las horas extras, ¿no? Que cualquiera llene un papelito con horas extras y tengamos que liquidarlo, sería un desquicio, que en algunas organizaciones pasa, pero sería un desquicio, pues eso tiene un costo muy alto. Entonces, vinculado a la obtención de las novedades mensuales, ¿sí? Van dispositivos tecnológicos que posibilitan que llegue la información a quien luego tiene que reunirla en archivos y controlarla. Ejemplo de estos dispositivos. Para el control de ausentismo y de llegada y salida del personal, los dispositivos que hay para marcar lo que antes se llamaba marcar tarjetas. ¿Sí? Antes uno llegaba y marcaba tarjeta, ahora hay
dispositivos digitales, ¿sí? Que funcionan con las huellas digitales. Digo, de las huellas digitales es tal vez el más seguro porque los que son con tarjeta, alguien puede pasar y marca con la tarjeta de otro, aunque sea la tarjeta digital, ¿no? Pero los que van con huellas digitales son bien precisos. Esa información que se capta tanto de entrada como de salida a través de estos dispositivos va a parar a un sistema, a un software, ¿sí? Que por ejemplo nos hará prestar atención a cuando el horario de salida excede al horario acordado por el tema del pago de las extras, ¿sí? Puede ocurrir, un trabajador se queda charlando una hora dentro de la empresa, sale y marca y le tengo que pagar una hora extra, no. ¿Está? Entonces, bueno, eso hay que ir siguiéndolo en tiempo real y nada mejor que los sistemas que nos brindan información sobre qué es lo que está pasando sin tener que estar ahí cruzado de brazos mirando. Lo mismo con los horarios de entrada, ¿sí? Antes había alguien parado enfrente del reloj donde marcaban tarjeta para controlar el horario de entrada. Hoy son los sistemas los que administran esas cosas. Bueno, entonces en la función de administración estaba todo el tema legajos, ¿sí? Y todo el tema de reunir esta información útil para la liquidación. Y hay, en relación a toda la documentación que se va obteniendo, una función muy importante que es la de digitalizar la documentación. Por ejemplo, digitalizar los legajos, ¿sí? Hoy es muy importante, eh, cada vez lo tienen más las empresas, software que permiten digitalizar y organizar la información, ¿sí? Cosa que desde quienes trabajan en la administración no tengan que ir a ver papeles, sino así puedan seleccionar información a través de archivos que forman parte de un sistema de gestión. La otra función es retribución, que es lo que tiene que ver con, bueno, administración de remuneraciones, que no sería, no les importaría tanto que ustedes lo estudien desde el perfil de ustedes, sino de lo que es la liquidación de sueldos y jornales, ¿sí? Ahí hay un software de liquidación de sueldos y jornales, que ahora ese software está yendo digamos, tiene interfaces para conectar con la web de AFIP para generar desde el mismo sistema de liquidación de sueldos las declaraciones juradas, ¿sí? Eh, Luego hay otra función que es la de desarrollo de recursos humanos, ¿sí? Desarrollo de recursos humanos tiene mucho que ver con la capacitación y también con la comunicación. La capacitación hoy es un proceso permanente en las organizaciones, por esto de que todo el tiempo van surgiendo nuevas necesidades de conocimiento. En ese contexto, todos los recursos digitales que podamos utilizar para la capacitación eh, son responsabilidad de la gente del sistema, ¿sí? Aulas virtuales, Zoom, eh, bueno, todo lo que podamos utilizar, ¿sí? Este, en cuanto a ese tipo de recursos. Eh, las capacitaciones antes eran común que sean muy caras, tenía que venir la gente teníamos que contratar gente que viniera, pagarle viáticos, bueno, un montón de trastornos. Hoy las capacitaciones son todas virtuales, de última lo que armamos es un espacio cómodo para que puedan trabajar con esa capacitación. Este, pero bueno, es un proceso permanente. Y la comunicación interna, que está dentro de esta tarea de desarrollo de los recursos humanos, también es muy importante.
Y esa comunicación requiere como mínimo un funcionamiento perfecto de la intranet, ¿sí? Del correo interno. Como mínimo esa comunicación. Pero a eso sumar todos los demás dispositivos que podamos imaginar. ¿Sí? Eh, los grupos de WhatsApp, este, las salas eh, de reuniones online, eh, bueno, pero la intranet es una herramienta en la que hacemos mucho hincapié. La intranet es el correo electrónico interno, nosotros lo vimos con ustedes en primer año, que lo que hacíamos era poner determinadas reglas o normas para el uso de ese intranet. ¿Sí? Eh, bien. Eh, Después, bueno, las otras funciones son riesgos laborales, que no, esta no es tan específica de ustedes, o sea, no requiere tanta tarea de ustedes, sino más que nada todo lo que es elementos de seguridad eh, y las cuestiones vinculadas a salud de los trabajadores por el tema de las enfermedades profesionales, que eh, ahí no tiene la gente de sistemas mucha participación. Y después el tema servicios sociales. ¿Sí? Eh, Servicios sociales tiene que ver con eh, todo lo que se puede hacer desde el área de recursos humanos para mejorar el bienestar de los trabajadores. ¿Sí? Bueno, esto en líneas generales, ¿sí? Una recorrida rápida de este área. ¿Sí? Lo importante para ustedes es rescatar que las personas son el recurso diferencial de las organizaciones, son las que marcan la diferencia en las organizaciones. Que en esto de ser el recurso diferencial, eh, hay un área que se ocupa de la gestión de los recursos humanos que tiene las funciones que recién mencionábamos, ¿sí? Y que dentro de esa, o que para el cumplimiento de esas funciones, lo que habitualmente hacemos es usar en todos los casos muchos recursos tecnológicos, que son servicios que brindan ustedes, este, o sea, desde el perfil de ustedes a la organización. Eh, Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ok. Sí, yo lo que quería preguntar, cuando dijiste lo de digitalizar los legajos en Sí, función a la retribución, que sería la remuneración, sino la liquidación de los sueldos, sí, sí, lo que es digitalizar es cargar automáticamente no solamente lo que es de la empresa, sino también todo lo que es del empleado, por así decirlo, o sea, tal cual. desde que yo supongamos comercial, número de quit, CBU, todos los datos En completos. el legajo del personal Sí, va, cuando ingresa una persona, va todo lo que es la documentación de esa persona y de su grupo familiar, sí, va eh, la categoría laboral, remuneración, la afiliación a sindicatos, la vinculación con la obra social, ¿sí? Pero también va toda la historia laboral de ese trabajador, como por ejemplo, uno por uno los recibos de sueldo van al legajo, las comunicaciones, no todas las que son importantes, dirigidas a ese trabajador. ¿Por sí. qué es importante? Porque esas comunicaciones eh, eh, aceptadas por el trabajador le asignan responsabilidades al trabajador que tiene que cumplir. ¿Sí? Entonces, toda esa historia laboral forma parte del legajo. No es solo escanear y amontonar papeles en un legajo, sino hoy hay programas de digitalización de documentación que permiten, que tienen motores de búsqueda de aquella documentación que queremos ver. ¿Me explico? Sí, sí, ya entendí. Este,
Eso es importante poder identificarlo, ¿sí? Eh, Hoy la gente en las empresas que tienen buenos sistemas no andan mirando papelitos, más allá que los papeles tienen que estar archivados por cuestiones legales, ¿sí? Sino puede visualizar todo desde una máquina, desde una terminal, ¿sí? Sí, pero también es más fácil de Este, organizar y administrar. ¿Cómo? Es más fácil tipo también de organizar y administrar. Claro, Tipo, claro. me encargo de eso. Entonces, hoy en las organizaciones está todo digitalizado, ¿sí? O al menos lo importante, lo que la empresa resuelve que es importante digitalizar. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Mm, no, justo ya he anotado todo tipo, bueno, qué es LinkedIn, tipo de tecnologías, lo que la gente innove, o sea, que, tipo que no haga tareas de rutina, bueno, qué es el empleo, recursos de bases de datos, que, como dijiste vos, que la realización tiene su propia base de datos, para qué sirven los recursos humanos, que usted lo estaba tomando nota, y los legajos, riesgos laborales, servicios sociales, función de desarrollo de recursos humanos. Y bueno, justo lo de digitalizar los legajos y la función de retribución, remuneración, sino que también la de liquidación y todo lo demás. Bien. Pues estaba tomando nota. Y asociar en esas funciones, en cada una de esas funciones, los recursos tecnológicos que se pueden utilizar. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? No, No, justo quería preguntar eso. Ya anoté todo. Bueno, ahora cierro esta grabación y veo si la puedo subir a mi canal de YouTube y la comparto. ¿Está? listo, Dale, buenísimo. Y la clase que viene repasamos un poco sobre todo esto que hemos estado viendo y en la siguiente hacemos una primera evaluación. ¿Estamos? dale. Genial. Bueno, ya se termina, estamos en último segundito. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.